Pues muy bien, chavos, vamos a analizar un poquito más los conceptos de voltaje, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Esto, pues para que no quede tan abstracto, para que se entienda un poco más y sobre todo para que nos ayude a resolver los problemas. Sí, bueno, del voltaje, algunas generalidades, ¿verdad? Ya habíamos dicho que pues es algo así como la fuente. Sí, tiene su definición muy bien. Sin embargo, aquí para fines prácticos vamos a referirnos como una fuente de voltaje. Físicamente, ¿cómo es una fuente de voltaje? Muy fácil. Una pila es una fuente de voltaje. La batería de un coche es una fuente de voltaje. La batería de tu celular es una fuente de voltaje. Hay incluso fuentes así tal cual se llaman. Tú la compras, necesito una fuente, dependiendo del voltaje que ocupes. Fuentes de voltaje. Sí, y por último, digo, claro, habrá más ejemplos, pero el contacto. Sí, el contacto de tu casa es una fuente de voltaje. Ahora fíjate bien, porque vamos a trabajar dos tipos de voltaje. ¿Sí? Primero, voltaje en corriente alterna y también vamos a trabajar el voltaje en corriente continua, también conocida como corriente directa. Corriente alterna, corriente continua. Seguramente alguna vez habrán visto este símbolo. O en inglés así. ¿Verdad? Que no es una banda de rock. Ni tampoco significa antes de Chabelo y después de Chabelo. Lo que significa es en inglés corriente alterna, corriente directa. ¿Sí? Pero, ¿qué hay con cada una de ellas? Vamos a iniciar con la corriente continua, también llamada corriente directa. Si nosotros la pudiéramos graficar, la corriente continua simplemente sería así. Aquí tenemos el eje. ¿Sí? Y este lado pues sería positivo. Porque obviamente una de las peculiaridades de la corriente continua es esa, ¿no? Que tiene un signo, ¿sí? Va sobre un solo eje. En este caso, bueno, pues positivo. ¿Puede ir por el negativo? Claro que sí. Físicamente, ¿qué pasaría? Físicamente lo que pasa es de cuenta que si tú conectas una pila con cierta polaridad, vas a hacer que un motor, por decir algo, gire hacia la izquierda, vamos a decir. Y si tú inviertes la polaridad, lo único que va a pasar es que ahora el motor gire a la derecha. ¿Verdad? Pero bueno, ¿quién nos proporciona la corriente continua? Lo acabo de decir. Pilas, baterías y fuentes de voltaje, obviamente, de corriente continua. Sí, una pila rápidamente vas a ubicar sus polos positivo y negativo. La batería del coche pues también tiene sus, le llaman postes, ¿no? También su positivo, que es el rojo, y su negativo, que es el negro, ¿no? Bueno, muy bien. Vámonos de este lado con la corriente alterna.
¿Sí? Si nosotros pudiéramos graficar una onda de corriente alterna, pues creo que el nombre ya te lo está diciendo. La corriente alterna va haciendo esto. No se mueve como la directa, ¿verdad? Ahora ves por qué se llama directa y esta por qué se llama alterna. ¿Sí? Esta a cada momento va alternando su polaridad. ¿Sí? ¿Cada cuánto? 60 ciclos cada segundo. Oiga, profe, ¿y quién proporciona esta? Esta aquí en México nos la proporciona CFE. Sí, Comisión Federal de Electricidad. En otras palabras, la corriente alterna proviene del contacto de tu casa. Y ahí vamos a manejar un voltaje promedio, porque siempre va a estar variando, un voltaje promedio de 120 voltios. Mientras que de este lado vas a encontrar pilas principalmente de 1.5 voltios. Esas son las AA, AAA. Ya no son tan comunes, pero la C, la D. Vas a encontrar pilas de reloj, también conocidas como pilas de, no solo de relojero se llama también de botón, por obvias razones, las habrás visto, parece un botoncito y se usan obviamente en relojería, ¿verdad? Esas pilas de relojero normalmente son de 3 voltios, pero varía, hay demás. ¿Sí? La pila cuadrada, 9 voltios. La batería del coche, 12 voltios. Y hay pilas como por ejemplo la de, ya no la he visto tanto, pero le llamaban la pila de minero, una pila cuadrada, grandecita, 6 voltios. Y pues ahí vas a encontrar también variedad. ¿Por qué? Hay otro tipo de aparatos que utilizarán diferentes voltajes, ¿no? Muy bien, entonces rápidamente recuerda, la corriente alterna nos lo proporciona Comisión Federal de Electricidad, y la corriente continua o directa, que es lo mismo, nos la van a proporcionar las pilas, baterías y pues fuentes de voltaje de corriente continua. ¿Sí? Entonces, llamemos fuente de voltaje, ¿verdad?, a este concepto en general. Vamos a ver ahora algunas peculiaridades de la corriente eléctrica, porque acuérdate que no es lo mismo. El voltaje acabamos de decir que es una fuente. ¿Y cuál es la diferencia? La corriente eléctrica, te recuerdo, ¿sí?, que se mide en amperes, se representa mediante una I mayúscula, y decíamos que era la cantidad de carga por unidad de tiempo. Sus unidades entonces quedarían coulomb sobre segundo. No sé si ya te diste cuenta, pero algo sobre segundo. Ay Dios, estamos hablando de una velocidad. Entonces rápidamente la corriente eléctrica, si ya dijimos que el voltaje es una fuente, ¿verdad?, que nos proporciona carga, pues ahora la corriente eléctrica es la velocidad a la que voy a estar moviendo esa carga que me proporcionó el voltaje por un conductor. ¿Sí? Entonces podemos tener, aquí vamos a dibujar un conductor. ¿Qué es un conductor? En pocas palabras, un cable. Imagina que esto es un cable de cobre. Claro, las proporciones son exageradas, ¿sí? Y vas a tener ahí unas pequeñas cargas que la fuente de voltaje te va a proporcionar. Sí, unas pequeñas cargas ahí que no son más que los electrones, ¿verdad?,
que eso es lo que te proporciona la fuente de voltaje. ¿Y cómo influye aquí la corriente? Pues la velocidad a la que se van a estar moviendo esos electrones, esa es la intensidad de corriente. ¿Sí? Fíjate bien porque aquí hay un dato curioso. Me dicen a veces los chavos, oiga, no, pues es que qué tan dañino o qué tanto, si tú te pegas a un voltaje de 220, te mueres. Depende. ¿No? ¿Te puedes quemar? Sí, estoy seguro que te quemas las manos, yo lo he visto, ¿verdad? Pero tengan en cuenta una cosa. Es más peligrosa la intensidad de corriente, ya que estamos hablando de eso, que el voltaje en sí. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente, lo acabo de decir, es que tan rápido se están moviendo esas cargas. Entonces, imagínate, vamos a hacer una analogía con una bala, ¿verdad? Yo te puedo arrojar una bala con mi mano y a lo mucho, pues, no sé, te enojas, te doy un cocolazo ahí, no pasa nada, ¿verdad? Pero imagínate que te la arrojo con una pistola a 300 kilómetros sobre hora, ¿no? Pues te voy a hacer tremendo agujero en la cabeza por la velocidad. Entonces aquí viene siendo lo mismo, ¿sí? Imagínate esa carga eléctrica a una velocidad tremenda. Pues aquí está presente obviamente la segunda D. Nos ponemos de pie, por favor. Sir Isaac Newton. Pueden sentarse. Sí, otra vez. Estamos hablando de una aceleración tremenda. Eso es lo que nos va a dar, ¿verdad? En este caso, pues lo que va a ser, llamémoslo así, peligroso. Sí, el cuerpo humano puede resistir medio ampere sin que pase nada. Una intensidad de corriente mayor te provoca un paro cardíaco, ¿verdad? Pero fíjense bien, porque a veces me preguntan los chavos, oiga, ¿y la silla eléctrica cómo trabaja? Pues estamos hablando de voltajes de 2000 a 2500 voltios, pero el problema no es ese, tiene un amperaje de 8 amperes que pasen por tu cuerpo, te achicharran. ¿Sí? ¿Por qué se dejó de usar esa técnica? Fácil, porque el fulano se achicharraba, ¿sí? A veces le quemaba la cabeza, o luego no moría, ¿verdad? Porque a veces ocurría, se le quemaban los órganos internos, hacía corto la cochinada esa y el tipo retorciéndose del dolor, mientras los demás ahí, los técnicos, tratando de arreglar la silla eléctrica, ¿no? Luego también una bronca, porque pues imagínate un amperaje de 8, estamos hablando que la carne del tipo quedaba pegada en la silla, entonces había que despegarla. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, intensidad de corriente es qué tan rápido están corriendo los electrones, ¿verdad? Y cuando hablamos de resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces aquí es oposición. A esta corriente que está aquí, va a haber algo que se le oponga. A veces. De hecho, para que el circuito funcione, necesita ver eso que se esté oponiendo. ¿Sí? Ya dijimos que se mide en ohms. Oiga, ¿y físicamente cómo es una resistencia? Pues sencillo, el foco de tu casa ya es una resistencia. Un día observa de esos focos, pues sí, del foco normal, no del que es ya fluorescente, sino del incandescente, y vas a ver que tiene un resortito. Ese es un filamento, esa es su resistencia, ¿verdad? Los hornos de esos que prende un fierro, pues es la resistencia, ¿no? Tú pones una licuadora a funcionar y el motor ejerce una resistencia. Sí, entonces la resistencia eléctrica es eso. Ahora, en electrónica, ¿cómo son las resistencias? Las habrás visto por ahí, son así. Hay de diferentes medidas. Tienen colorcitos ahí. ¿Ya viste? Pero después vamos a ver en otro video el porqué de esos colorcitos. Esos colorcitos te van a indicar, ¿verdad? Esto. Sí te van a indicar los ohms. De qué medida es esa resistencia. Pero físicamente una resistencia, ya te lo dije, es cualquier cosa que tú conectes a la corriente. Obviamente, como va a hacer un trabajo, ejerce una resistencia eléctrica.